¿Te ha pasado alguna vez que reaccionas de una forma que ni tú mismo puedes explicar? Que dices algo y segundos después piensas, ¿por qué hice eso? Como si dentro de ti existiera alguien que toma decisiones sin pedirte permiso. Alguien que no controlas del todo. No es casualidad. No es un error. Es una parte de ti que siempre ha estado ahí, pero que aprendiste a esconder tan bien que incluso olvidaste que existe. Y cuanto más intentas ser correcto, más esa parte crece en silencio, acumulando todo lo que rechazaste. Rabia, deseos, miedos, impulsos, todo aquello que un día te dijeron que no debías ser. Ahora detente un momento y observa esto. ¿Cuántas veces has juzgado a alguien y luego descubriste que dentro de ti existía lo mismo? ¿Cuántas veces algo en otra persona te irritó profundamente sin una razón clara? Nunca es realmente el otro. Siempre es un reflejo. Siempre es algo dentro de ti que aún no has tenido el valor de mirar. Y aquí es donde todo cambia. Porque en el momento en que empiezas a ver esta dinámica, dejas de ser víctima de tus reacciones y comienzas a entender el verdadero mecanismo que dirige tu vida desde dentro. Y es exactamente esto lo que Carl Jung reveló. Existe una parte oculta de la mente que contiene todo lo que no quieres ver de ti mismo, y precisamente por eso, se convierte en la fuerza más poderosa que te controla sin que te des cuenta. Ahora, haz algo diferente a lo de siempre. Escribe en los comentarios, yo veo mi sombra, porque en el momento en que lo escribes no solo estás participando, estás declarando a tu mente que estás listo para verte de verdad. Y eso cambia completamente la forma en que este contenido actúa dentro de ti. Y deja un like, porque cada interacción empuja este mensaje a llegar a otras personas que están viviendo el mismo conflicto interior sin saber cómo enfrentarlo. Suscríbete al canal si quieres seguir este camino, porque lo que estás a punto de descubrir no es entretenimiento, es conciencia real. Y si sientes que este contenido ya te está ayudando, puedes apoyar el canal con un superchat. Así puedo seguir trayendo este tipo de contenido profundo y transformador. Ahora volvamos a ti. Imagina que has pasado toda tu vida construyendo una versión aceptable de ti mismo. Una máscara perfecta para ser aprobado, para ser amado, para sentirte seguro. Pero cada vez que construyes esa máscara, automáticamente creas también un depósito oculto, un lugar interno donde va a parar todo aquello que no encaja en esa imagen. Y ese lugar no se queda vacío, se llena, crece, se organiza, se convierte en una presencia viva dentro de ti. Y lo más inquietante es que no se queda pasiva. Empieza a influirte, empieza a aparecer en los momentos menos controlados, en reacciones impulsivas, en juicios extremos, en atracciones inexplicables, en comportamientos que no puedes detener. No es debilidad, es algo que pide ser visto, y cuanto más lo ignoras, más fuerte se vuelve. Este es el punto en el que la mayoría de las personas sigue huyendo, pero también es el punto exacto en el que comienza la verdadera transformación, porque en el momento en que dejas de luchar contra esa parte y empiezas a mirarla sin juicio, algo dentro de ti se reorganiza. No te vuelves peor, te vuelves completo. Y esa es la diferencia que casi nadie entiende. Y cuando comienzas a observar de verdad, sin escapar sucede algo extraño. No encuentras un monstruo, no encuentras algo que debas destruir. Encuentras fragmentos de ti que quedaron atrás, partes que solo querían expresarse, pero que fueron silenciadas para que pudieras adaptarte, para ser aceptado, para no perder amor, aprobación, seguridad. Entonces empiezas a entender por qué ciertas emociones explotan sin aviso, por qué ciertas personas provocan reacciones tan intensas, por qué a veces sientes una tensión interna que no sabes explicar. No es caos, es coherencia oculta. Es tu sombra buscando espacio. Y cuanto más la reconoces, más dejas de proyectarla en los demás, porque hasta ese momento, todo lo que no aceptas en ti, lo ves afuera, lo combates afuera, lo juzgas afuera, pero en realidad estás reaccionando a algo que te pertenece.
Este es el mecanismo más sutil y más poderoso, la proyección. Miras a alguien y sientes rechazo inmediato, pero ese rechazo es una puerta que, si tienes el valor de cruzar, te lleva hacia adentro, y ahí encuentras la verdad. No la que cuentas a los demás, sino la que vives cuando nadie te está mirando. Y en ese punto ocurre algo que cambia completamente tu forma de relacionarte con el mundo. Dejas de buscar culpables, dejas de vivir en reacción, dejas de ser arrastrado por impulsos que no comprendes. Empiezas a ver, y ver es poder, porque cuando algo es inconsciente te controla. Cuando se vuelve consciente, lo integras. Y integrar no significa eliminar. Significa reconocer, aceptar, transformar. Significa tomar esa energía que antes te saboteaba y usarla a tu favor. Y aquí entra un paso fundamental que casi nadie enfrenta de verdad. Aceptar no es justificar. No significa convertirte en todo lo que encuentras dentro de ti. Significa dejar de negarlo. Porque lo que niegas no desaparece, se fortalece. Lo que reconoces, en cambio, deja de gritar, y poco a poco se calma, se ordena, se integra en tu identidad de forma más estable, más madura, más consciente. Y cuanto más haces este trabajo, más empiezas a sentirte diferente, no porque hayas cambiado superficialmente, sino porque te has vuelto más completo, menos dividido, menos en conflicto, más estable, más auténtico. Y eso se refleja en todo, en tus relaciones, en tus decisiones, en tu presencia. Ya no reaccionas igual, ya no sientes la necesidad de demostrar algo constantemente, ya no necesitas esconder partes de ti, y esa libertad no se puede fingir. Se siente, se nota, se transmite. Pero hay algo aún más profundo, porque cuando empiezas a integrar tu sombra, también recuperas energía. Energía que antes estaba atrapada intentando reprimir, controlar, esconder. Y esa energía vuelve, se convierte en fuerza, en claridad, en dirección. Es como si algo dentro de ti se alineara. Y de repente empiezas a ver posibilidades donde antes solo veías límites. Empiezas a sentirte más seguro sin esfuerzo, más presente sin tener que controlarlo todo, más real. Y aquí es donde dejas de vivir como una versión construida y empiezas a vivir como algo auténtico, no perfecto, pero verdadero. Y cuando llegas aquí, entiendes algo que lo cambia todo. Tu sombra no era el problema, era la clave. Y justo cuando crees que ya lo has comprendido todo, algo dentro de ti vuelve a moverse. Porque la mente no es estática, no es algo que observas una vez y listo. Es un proceso continuo, una profundidad que se abre cada vez más a medida que tienes el valor de permanecer presente sin huir. Entonces empiezas a notar detalles que antes ignorabas por completo. Pequeñas señales, microreacciones, pensamientos que aparecen y desaparecen, emociones que parecen surgir de la nada pero que tienen raíces profundas. Y cuanto más permaneces ahí, sin juzgar, sin intentar corregir de inmediato, más empiezas a ver un patrón, una lógica interna que antes era invisible. Es como si de repente pudieras leerte a ti mismo. Y eso cambia todo, porque dejas de vivir a ciegas, dejas de reaccionar automáticamente. Empiezas a elegir. Y elegir no significa controlar todo, significa ser consciente mientras algo ocurre dentro de ti. Es una presencia nueva, estable, silenciosa, que observa sin dejarse arrastrar. Y desde ese espacio sucede algo poderoso. La sombra deja de ser una fuerza caótica y se convierte en una fuente de información. Cada reacción se vuelve un mensaje. Cada incomodidad se vuelve una señal. Cada atracción inesperada se convierte en una pista. Ya no estás huyendo de ti, estás empezando a conocerte de verdad. Y en ese proceso descubres algo que puede sorprenderte. Muchas de las cualidades que admiras en los demás también forman parte de tu sombra. No solo lo que rechazas, sino también lo que no te permites ser. Talento, seguridad, libertad, expresión,
todo eso que ves en otros y piensas, yo no soy así, muchas veces es simplemente algo que reprimiste. Entonces la sombra deja de ser solo oscuridad y se convierte también en potencial no vivido. Se convierte en todo lo que podrías ser, pero aún no te has atrevido a encarnar. Y eso abre una nueva etapa, porque ya no se trata solo de observar, sino de integrar activamente, de permitirte poco a poco expresar lo que antes bloqueabas, no de forma impulsiva ni destructiva, sino de forma consciente. Es una transformación sutil, pero profunda. Empiezas a decir lo que antes callabas, empiezas a poner límites donde antes cedías, empiezas a mostrarte sin filtrar cada palabra, y eso no te hace menos aceptable, te hace más real. Y curiosamente, cuanto más real te vuelves, más las personas correctas permanecen, porque ya no estás ofreciendo una versión construida, estás ofreciendo presencia auténtica, y quien está listo para eso, lo reconoce al instante. Pero este proceso no siempre es cómodo. Habrá momentos en los que sientas resistencia, momentos en los que querrás volver atrás, volver a la seguridad de la máscara, a la previsibilidad de lo conocido. Es normal, porque todo cambio real implica soltar una identidad, y aunque esa identidad te limitaba, también te resultaba familiar, y dejarlo familiar puede asustar. Pero es precisamente ahí donde empieza tu verdadera libertad. Parece algo peligroso, pero es justamente ahí donde todo se decide, porque cada vez que eliges permanecer presente en lugar de escapar, refuerzas una nueva estructura dentro de ti. Una estructura basada en la verdad, no en la adaptación. Y cuanto más la refuerzas, más natural se vuelve, más estable. Hasta que llega un punto en el que ya no tienes que esforzarte. Simplemente estás ahí, íntegro. Y cuando alcanzas ese nivel, algo también cambia en la forma en que percibes el mundo. Ya no ves a los demás como amenazas o jueces. Ya no sientes la necesidad de defenderte constantemente, porque ya no estás escondiendo nada. Ya no estás luchando contra partes de ti mismo. Y esa ausencia de conflicto interno se refleja afuera. Las situaciones se vuelven más ligeras, las relaciones más claras, las decisiones más simples. No porque la vida haya cambiado, sino porque has cambiado tú en la forma en que la vives. Y este es el punto en el que muchas personas empiezan finalmente a sentirse en paz. No una paz artificial, no una calma forzada, sino una estabilidad real, profunda, que nace de haber dejado de dividirse por dentro, de haber dejado de luchar contra uno mismo. Y esta es quizás la transformación más grande. No convertirte en alguien diferente, sino volverte completo. Y cuando eres completo, ya no necesitas buscar constantemente algo afuera para sentirte entero. Ya no necesitas aprobación constante. Ya no necesitas demostrar tu valor, porque ese valor ya no está en discusión. Lo sientes. Está ahí, estable, silencioso, presente, y desde ese espacio empiezas a vivir de una forma completamente distinta, ya no guiado por el miedo o la necesidad, sino por una claridad interna que no depende de las circunstancias. Entonces entiendes que todo ese camino, toda esa resistencia, todo ese enfrentamiento con aquello que no querías ver, no era un obstáculo, era el camino, era exactamente lo que te estaba llevando hasta aquí. Y en este punto se vuelve imposible ignorar lo que Carl Jung explicó con absoluta claridad. La sombra no es una idea simbólica, es una estructura real de la psique que se forma cada vez que rechazas una parte de ti para adaptarte, para ser aceptado, para no perder aprobación. Cada vez que dices, esto no soy yo, no estás eliminando esa parte. La estás desplazando fuera de la conciencia, y todo lo que es empujado fuera no desaparece, se organiza en el inconsciente. Jung lo decía de forma directa, la mente no borra, oculta, y precisamente por eso lo que ocultas se vuelve más poderoso, porque deja de ser visible pero sigue actuando. Y ahí es donde comienzan los mecanismos que no logras explicar, reacciones repentinas, emociones desproporcionadas, atracciones que no comprendes, rechazos instintivos.
No son casualidad, son señales. Son momentos en los que la sombra emerge y busca expresión. Ahora observa esto con precisión. Cuando algo te molesta en los demás, cuando alguien te irrita sin motivo aparente, cuando sientes un juicio fuerte surgir dentro de ti, ese es el punto exacto en el que tu sombra está hablando. Jung llamaba a este proceso proyección, y lo consideraba uno de los mecanismos más poderosos de la mente. Proyectas afuera lo que no quieres reconocer dentro. Y mientras crees que estás observando al otro, en realidad te estás observando a ti mismo. Esto cambia completamente la perspectiva, porque dejas de ver el mundo como algo que te sucede y empiezas a verlo como un espejo que te revela. Y cuanto más entras en esta comprensión, más claro se vuelve por qué tantas personas permanecen atrapadas en los mismos patrones durante años. Siguen luchando afuera contra lo que nunca han mirado dentro. Siguen buscando soluciones externas para algo que nace internamente. Y así la vida se repite, no porque exista un destino inevitable, sino porque existe una inconsciencia que se renueva cada día. Jung lo expresaba con contundencia. Aquello que no se hace consciente se manifiesta como destino. Y cuando realmente comprendes esta frase, no como teoría sino como experiencia directa, algo dentro de ti cambia de dirección, porque dejas de esperar que el mundo cambie y empiezas a observar lo que dentro de ti sigue generando las mismas situaciones. Pero aquí llega el paso más difícil, el que separa a quienes entienden de quienes realmente transforman. Ver la sombra no es suficiente. Tienes que permanecer, tienes que sostener esa mirada sin escapar, sin justificarte, sin volver inmediatamente a la vieja imagen que construiste de ti mismo. La primera reacción siempre será defenderte, explicar, decir, yo no soy así. Pero Jung señalaba exactamente lo contrario. Es justamente ahí donde estás. Es justamente ahí donde debes mirar. Y cuanto más permaneces en ese punto, más algo cambia dentro de ti. No porque estés forzando un cambio, sino porque estás dejando de alimentar la represión. Estás quitando energía al conflicto interno. Y cuando el conflicto disminuye, la energía se libera. Y es ahí donde ocurre la transformación real, porque la misma energía que antes usabas para esconderte se convierte en presencia, claridad, dirección. Empiezas a sentirte más estable, no porque controles todo, sino porque ya no estás luchando contra ti mismo, y eso tiene un efecto directo en tu identidad. Antes te definías solo por lo que mostrabas, ahora empiezas a incluir también lo que antes negabas. Y esa inclusión crea una estructura interna más amplia, más sólida, menos frágil. Ya no tienes que defender constantemente una imagen, porque ya no estás excluyendo la mitad de ti. Y esto también cambia la forma en que vives las relaciones. Ya no reaccionas igual. Ya no buscas aprobación del mismo modo. Ya no te sientes amenazado por aquello que antes te desestabilizaba. Porque lo reconoces. Porque lo has visto dentro de ti. Y cuando algo es reconocido, pierde el poder de controlarte desde la sombra. Aquí es donde Jung hablaba de integración. No eliminar lo incómodo, sino incluirlo en la conciencia. No volverte perfecto, sino volverte completo. Y este proceso conduce a lo que él llamó individuación, el camino mediante el cual una persona se convierte en lo que realmente es, integrando todas las partes de su psique. No es un proceso rápido, no es lineal, no siempre es agradable, pero es el único que conduce a una transformación estable, porque no estás cambiando comportamientos en la superficie, estás cambiando la estructura interna. Y cuando la estructura cambia, todo lo demás sigue. Las relaciones cambian, las decisiones cambian, la percepción cambia. No porque estés intentando mejorar, sino porque estás viviendo desde un lugar diferente dentro de ti. Y en ese lugar ya no necesitas esconderte, ya no necesitas controlar cada imagen, ya no necesitas luchar contra lo que eres. Y ese es el punto en el que dejas de construir una versión de ti y simplemente empiezas a ser. Y cuando realmente comienzas a vivir desde ese espacio, entiendes por qué Jung insistía en que la sombra no es algo que deba eliminarse,
sino integrarse, porque dentro de aquello que rechazaste, no solo hay caos, también hay fuerza, hay energía pura que ha permanecido bloqueada durante años en el intento de mantener una imagen controlada de ti mismo. Y esa energía, cuando es reprimida, no desaparece, se transforma en tensión, en ansiedad, en rigidez, en patrones repetitivos que continúan manifestándose en tu vida. Pero cuando empiezas a reconocerla, algo se libera, no de forma explosiva, sino de manera progresiva, estable, real. Es como si dentro de ti se disolviera una presión que ni siquiera sabías que existía. Y cuanto más espacio das a aquello que antes evitabas, más empiezas a recuperar partes de ti que creías perdidas. No solo emociones difíciles, sino también cualidades olvidadas. Espontaneidad, creatividad, deseo, autenticidad. Todo lo que no encajaba en la versión aceptable de ti quedó en la sombra, y ahora vuelve a estar disponible. Este es el punto en el que la sombra deja de ser vista como algo negativo y se convierte en un recurso, porque dentro de ella está todo lo que fue excluido, y lo que fue excluido es energía no utilizada. Y esa energía, cuando se integra, transforma completamente la forma en que vives. Empiezas a sentir más fuerza sin tener que forzarla, más claridad sin tener que buscarla, más presencia sin tener que construirla. Y es ahí donde todo deja de ser una lucha y empieza a convertirse en una experiencia consciente. Dejas de forzarte, empiezas a ver con más claridad sin necesidad de analizarlo todo, sientes más seguridad sin tener que demostrar constantemente algo. Y esto sucede porque ya no estás dividido por dentro, ya no gastas energía intentando mantener separadas partes de tu propia mente. Todo empieza a trabajar en conjunto. Y es ahí donde aparece uno de los puntos más profundos del pensamiento de Carl Jung. La integración crea unidad interna, y esa unidad genera una estabilidad real. No una estabilidad rígida, sino una estabilidad viva, capaz de adaptarse sin perder su centro. Cuando comienzas a vivir desde ese centro, también cambia tu forma de percibir a los demás. Ya no los ves como amenazas ni como personas que debes juzgar, porque dejas de proyectar en ellos partes de ti que no reconocías. Empiezas a ver con más claridad, con menos reacción automática, y eso transforma completamente tus relaciones. Se vuelven más simples, más directas, menos cargadas de tensión oculta. No porque los demás cambien, sino porque tú ya no reaccionas desde lo inconsciente. Ahora respondes desde un espacio consciente. Y esa diferencia lo cambia todo. Es la diferencia entre vivir en piloto automático y vivir con presencia. A medida que permaneces en ese estado, todo se vuelve más natural. Ya no necesitas obligarte a observarte. Ya no tienes que recordarte constantemente que debes trabajar en ti. Se convierte en tu forma de ser. Y eso es lo que Jung describía como una transformación real. No algo temporal, no una fase pasajera, sino una reestructuración profunda de la conciencia, algo que una vez que comienza, no vuelve atrás. Y entonces ocurre algo que muchos no esperan. Empiezas a sentir menos necesidad de controlar tu imagen, ya no tienes la misma urgencia de ser visto de cierta manera, de ser aprobado, de ser validado, porque aquello que antes buscabas afuera empieza a sentirse dentro. No es perfecto, no es constante todos los días, pero es real. Y es suficiente, y esa sensación de suficiencia lo cambia todo, porque cuando dejas de actuar desde la carencia, tus decisiones se vuelven más libres. Ya no eliges para compensar algo, eliges porque sientes que es correcto para ti. Esa libertad no se puede fabricar artificialmente, solo aparece cuando dejas de negar partes de ti y comienzas a incluirlas. Y ahí es donde el proceso de individuación toma forma completa. No te conviertes en alguien nuevo, te conviertes cada vez más en quien realmente eres, pero un tú que ahora incluye lo que antes estaba oculto. Un tú que ya no necesita esconderse detrás de una máscara para sentirse seguro. Y cuando llegas a ese punto, entiendes el verdadero sentido de todo este camino. No era para mejorarte, no era para volverte perfecto,
era para volverte completo. Y cuando estás completo, tu presencia cambia. Tu forma de hablar cambia. Tu forma de mirar el mundo cambia. No porque estés intentando ser diferente, sino porque ya lo eres, en un nivel más profundo. Esta es la transformación que no depende de motivación ni de esfuerzo constante. Es una transformación que nace de la conciencia, porque una vez que ves, ya no puedes dejar de ver. Y en ese momento, cada paso que das es distinto, porque ya no estás caminando solo en tu vida, estás caminando dentro de ti mismo con los ojos abiertos. Entonces empiezas a comprender algo que durante mucho tiempo pasa desapercibido. La sombra no es solo aquello que reprimiste como negativo, también es todo aquello que nunca te permitiste ser. No es solo rabia, miedo o impulsos ocultos. También es poder, expresión, libertad, autenticidad, partes luminosas que fueron reprimidas porque no eran aceptadas en el entorno en el que creciste. Y esto cambia completamente la perspectiva, porque dejas de ver la sombra como algo que debes controlar y comienzas a verla como algo que debes recuperar, como un archivo vivo de energía no vivida. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has admirado a alguien por su seguridad, por su libertad, por su forma directa de expresarse, y al mismo tiempo has pensado, yo no soy así? Desde la mirada de Jung, eso no es solo admiración, es reconocimiento inconsciente. Estás viendo afuera algo que ya existe dentro de ti, pero que aún no has integrado. Es tu sombra manifestándose en su forma positiva, y mientras sigas separándote de esa cualidad, seguirás manteniéndola fuera de tu experiencia. Pero en el momento en que empiezas a reconocer que también es parte de ti, algo se desbloquea. No te conviertes de inmediato en esa persona, pero empiezas a dar pequeños pasos en esa dirección. Empiezas a hablar con más claridad, a expresarte con menos filtros, a tomar decisiones con mayor firmeza. Y cada pequeño paso reduce la distancia entre quién eres y quién podrías ser. Ese es el verdadero trabajo con la sombra. No es solo observar, es integrar. Es traer a la conciencia aquello que estaba excluido y empezar a vivirlo de manera consciente. Y este proceso, aunque parezca sutil, tiene efectos profundos, porque cada parte que integras reduce tu fragmentación interna. Te vuelves menos dividido, más coherente, más estable, y esa coherencia se refleja en todo. Tus palabras se alinean con lo que sientes. Tus acciones se vuelven más directas, tus relaciones más auténticas. Ya no estás interpretando un papel, estás viviendo desde un centro real. Eso es lo que Jung describía como el acercamiento al sí mismo. El punto donde las distintas partes de la psique empiezan a organizarse alrededor de un núcleo más profundo, más estable, más integrado. No es un destino final, es un proceso continuo. Pero cada paso en esa dirección hace que tu vida sea más clara, más simple, más verdadera. Y a medida que avanzas, te das cuenta de que muchos de tus miedos estaban basados en la idea de perder algo, aprobación, control, seguridad. Pero al integrar la sombra, descubres que no estás perdiendo, estás recuperando. Estás recuperando partes de ti llenas de energía, vitalidad y posibilidades. Y esa sensación es diferente a cualquier motivación externa. Ya no necesitas empujarte constantemente, porque ya no estás luchando contra ti mismo. Estás colaborando contigo. Eso también cambia tu forma de ver las dificultades. Ya no son solo problemas que resolver, sino señales que comprender. Cada crisis se convierte en una oportunidad de ver lo que antes estaba oculto. Cada tensión se vuelve una puerta, y cuanto más desarrollas la capacidad de observar sin reaccionar de inmediato, más libre te vuelves. No porque todo sea perfecto, sino porque ya no estás completamente identificado con lo que sucede dentro de ti. Aparece un espacio entre tú y tus reacciones. Un espacio donde puedes elegir. Y esa elección, aunque al principio sea pequeña, con el tiempo se convierte en la base de una vida completamente diferente. Una vida donde no estás guiado por automatismos, sino por una conciencia cada vez más presente.
Y aquí es donde este entendimiento alcanza su punto más profundo. No se trata de eliminar la oscuridad, sino de hacerla visible. No se trata de convertirte en pura luz, sino de integrar luz y sombra en una totalidad más amplia. Porque solo cuando incluyes ambas, dejas de estar dividido. Y cuando ya no estás dividido, tu energía deja de dispersarse, se concentra, está disponible, está viva. Y desde ese estado nace algo que no se puede fingir. Una presencia real. Una presencia que no necesita demostrar nada, porque ya no está ocultando nada. Y esa es la transformación más silenciosa y al mismo tiempo la más poderosa. Dejar de huir de ti mismo y empezar, por fin, a encontrarte.